Estamos aquí con la profesora Karina Anzolavere, quien fue la primera coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de Flaxo, México, profesora actual de Flaxo. La profesora Karina es PH en Ciencia Política y nos va a hablar del modelo educativo y de la experiencia que ha tenido en la construcción de esta maestría. Profesora Karina, ¿cuándo se creó y con cuál propósito esta maestría en Flaxo? Bueno, la maestría se creó oficialmente en 2006 y el principal propósito fue formar especialistas de alto nivel en materia de derechos humanos, porque no sé si todos saben, pero a partir de fines de los 90, México se comienza a abrirse a la política internacional de derechos humanos, cambia su política exterior en relación con derechos humanos. Entonces, las ONGs y los funcionarios públicos que trabajan en ese área empiezan a tener necesidad de contar con un conocimiento especializado para poder sacar ventaja de las posibilidades legales y políticas que suponían este nuevo marco jurídico que brindaban los derechos humanos. Entonces, bueno, ese fue el principal objetivo de la maestría. ¿Puede describir el proceso de construcción curricular del programa? Sí, claro, fue un proceso, estuvimos trabajando casi un año y medio para la construcción del currículum, del plan de estudios, como decimos en México, y fue un trabajo muy interesante porque fue básicamente un trabajo colaborativo. En Flaxo, México, es una institución especializada en ciencias sociales. Pero el trabajo en derechos humanos, el desarrollar un máster en derechos humanos, no solo, éramos conscientes que no solo requería habilidades en ciencias sociales, sino también colaboración multidisciplinaria con otras instituciones académicas vinculadas con el derecho, las relaciones internacionales, los organismos internacionales que trabajan en derechos humanos, etcétera. Entonces, esa fue la manera que nosotros concebimos la construcción del currículum. Fue un proceso participativo donde teníamos claro que el sello distintivo de la maestría queríamos que fuera la interdisciplinariedad, esto es, que el problema o los derechos humanos no son solo un problema legal, sino también, además de un problema legal, que el componente legal es muy importante, tienen un componente político y tienen un componente social y de relaciones internacionales, de conocimiento de las relaciones internacionales, insoslayable. Entonces, para eso teníamos que construir puentes entre diferentes instituciones académicas para aprovechar las fortalezas de cada una. Y eso es lo que hicimos. Y ahí justamente comenzó, por ejemplo, en esta búsqueda, nuestra colaboración, que ya va a llevar 7 años y muy fructífera, con la Universidad de Minnesota, porque nosotros éramos conscientes de la fortaleza de los colegas de la Universidad de Minnesota, sobre todo en el régimen internacional de derechos humanos, en el conocimiento que ellos tenían, y ahí comenzamos una colaboración estrecha tanto en estándares de derecho internacional de derechos humanos como en otra área especialmente fuerte de la Universidad de Minnesota, del expertise de la Universidad de Minnesota, que es la perspectiva estratégica en el advocacy de derechos humanos. Entonces, así concebimos su construcción. Otro trabajo que hicimos para la construcción del currículum, que fue muy importante
para entender qué queríamos y qué no queríamos hacer, fue hacer una revisión de las ofertas disponibles de programas equivalentes de maestría en derechos humanos en otros lugares del mundo. Recuerdo, no recuerdo todos, pero recuerdo ahora, hay uno muy importante en la Universidad de Essex en Inglaterra, otro muy importante en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, había otro muy importante en Argentina, con el que rápidamente empezamos a colaborar y a hacer una red de maestrías de derechos humanos latinoamericanas, la Universidad Carlos III de Madrid, de Getafe, tenía también un máster y comenzamos a tener diálogo con ellos. Entonces yo lo que creo es la enseñanza que podría sacar de esta experiencia es que fue un proceso extremadamente colaborativo y sustentado en cómo podríamos ganar todos en este proceso de colaboración. Esto es, nosotros éramos fuertes en ciencias sociales, pero cómo podíamos generar una alianza, cómo podíamos trabajar en conjunto con los colegas, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que trabajaban en la materia, cómo podíamos trabajar con colegas de otras universidades fuera de México para, a partir de ahí, generar un conocimiento común. Y en ese proceso de construcción, ¿cómo se pensó el sello distintivo? Porque cuando hay una revisión de distintos programas, claro, uno mira qué elementos en común hay en esos programas, cuáles son como los mínimos en materia de derechos humanos, pero también cuando uno construye su currículo piensa en algo especial o específico del programa. Yo creo que el sello distintivo de esta maestría en Derechos Humanos y Democracia fue su carácter multidisciplinario. Es decir, lo que nosotros éramos conscientes es que derechos humanos o las cuestiones de derechos humanos son cuestiones integrales, que por supuesto tienen una dimensión legal, una dimensión social, una dimensión política, por decirlo a grandes rasgos. Y que lo que nosotros veíamos es que había programas de derechos humanos como muy orientados a las ciencias sociales o muy orientados, la mayor parte muy orientados a la formación legal, y no había una aproximación que tratara de recuperar la complejidad de derechos humanos y formar especialistas que, si bien no pueden ser expertos en todo, el que no es abogado no puede litigar ni hacer, pero que, por ejemplo, los abogados que tenemos, bueno, ahora la mayor parte de los jueces de México se están formando en derechos humanos en este máster, que tuvieran conciencia que los temas de derechos humanos o las cuestiones de derechos humanos también implican otros conocimientos y que a veces resolver un problema de derechos humanos implica trabajo interdisciplinario y diálogo con otra gente con expertise distintas, a partir del cual se puedan complementar los saberes, ¿no? Y este fue un poco el punto. Nosotros siempre decimos, nuestra muletilla es que derechos humanos sin conocimiento legal es poesía, pero solo conocimiento legal sin la poesía no es derechos humanos, ¿no? Entonces es un poco este trade-off el que quisimos conseguir. Y frente al tema de los aspirantes, digamos, ¿son solamente mexicanos o hay aspirantes de toda Latinoamérica? Y si son de toda Latinoamérica, ¿cómo manejan el tema de los distintos contextos y de las distintas problemáticas que ellos enfrentan en sus países? Nosotros tenemos, la mayor parte de los estudiantes son mexicanos, pero ciertamente siempre se aceptan estudiantes de otros países. De hecho, hay varios estudiantes colombianos, ya hay varios egresados colombianos, excelentes estudiantes de muy alto nivel. Hay estudiantes salvadoreños, hubo estudiantes argentinos, incluso españoles.
al ser un programa de educación a distancia, afortunadamente el lugar a donde uno vive no es un impedimento para realizarlo. Después, en todo caso, podemos hablar un poco sobre cómo está organizado el programa y qué características tiene, pero sí, en la medida en que Flaxo es una institución que tiene un mandato latinoamericano, se estudia América Latina, y especialmente Flaxo México, que es una institución que tiene una obligación de recibir estudiantes extranjeros en sus programas. Una de sus misiones es esta. Nosotros, parte de la política de la maestría es trabajar con diferentes estudiantes. Claro, cómo se incorpora el contexto es a veces un poco difícil. Tratamos de trabajar casos en los cursos, en los cursos teóricos, la teoría es la teoría, ahí no hay problema, pero en los cursos más prácticos, bueno, tratamos de trabajar casos que independientemente de que sean del país X o el país Y, sean significativos para todos los estudiantes. Y en casos muy específicos, yo recuerdo, yo ahora soy docente en el programa, ya no lo coordino, pero sigo participando activamente como docente, que tenía un estudiante colombiano el trimestre pasado y que me decía, bueno, ¿puedo cambiar esta sentencia? Tenían que estudiar una sentencia sobre la Corte Interamericana, sobre México. Me dice, ¿puedo estudiar otra sobre Colombia? Por supuesto que sí, y esto está permitido. Entonces buscamos una sentencia significativa referida a otro contexto, pero básicamente esa es la manera. Y como además se hacen discusiones, los profesores tratamos de contextualizarlo en diferentes países o hacer aproximaciones comparadas, ¿no? Pasemos entonces al tema de la organización del programa que mencionaba ahora. ¿Esa organización permite un verdadero diálogo entre los profesores y entre estos y los estudiantes? ¿En qué consistiría ese diálogo? Justamente, una de las, me parece, de los plus o de los aspectos más interesantes de la logística, de la estructura del programa, es que tiene en el centro de la organización de la maestría en Derechos Humanos están los estudiantes y los profesores, a los que nosotros llamamos tutores o instructores, porque sabemos que en programas de educación a distancia la motivación de los estudiantes, la motivación permanente de los estudiantes es un elemento importantísimo para el éxito del programa. Nuestros estudiantes son todos estudiantes que trabajan, es decir, que gente que dedica a la maestría tiempo de su vida personal. Entonces es muy importante tener espacios de diálogo y de seguimiento y motivación con estas figuras que son los tutores, que somos profesores, que tenemos experiencia en derechos humanos, que una vez por semana nos juntamos, tenemos grupos de aproximadamente 10 estudiantes, es decir, no son grupos grandes, porque eso nos permite dar un seguimiento personalizado a cada uno de los miembros del grupo. Se discuten las lecturas de la semana, se organizan diferentes dinámicas cuyo objetivo es ir haciendo un seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes y por otra parte ayudarlos a resolver dudas, a identificar las ideas centrales de conocimiento, porque en los programas de educación a distancia una de las habilidades que hay que desarrollar de manera muy fuerte en los estudiantes, una de sus competencias es la posibilidad de manejar su propio aprendizaje. Es distinto a un programa tradicional, de educación tradicional, donde todo está mucho más estructurado
aquí el estudiante tiene que administrar su propio tiempo, administrar su conocimiento, y el profesor instructor va viendo cuáles son los baches que quedan, dónde hay que apuntalar, pero ciertamente el protagonista y el que moviliza el proceso educativo es el estudiante en lugar del profesor. Entonces, yo diría que el diálogo entre profesores y estudiantes es central, y en la maestría se realiza una vez por semana, 2 horas. Es parte de la calificación, es decir, la participación en estas actividades que son simultáneas, donde los estudiantes y el tutor están al mismo tiempo, ya sea en videoconferencias, si se puede, o a través del chat de Skype o del chat que sea, que el grupo decida. Son actividades simultáneas, entonces al momento se van resolviendo las dudas. Y después los estudiantes hacen sus lecturas, acceden a una plataforma donde está todo el material que se espera que revisen por semana, porque está organizado semanalmente para ayudar a que los cursos tengan una secuencia. Y también hay otros procesos de interacción asincrónicos, ¿no? Donde hay, por ejemplo, foros de grupo, donde se pueden poner preguntas, y hay un proceso de diálogo también, ya, no simultáneo, pero asincrónico, también muy, muy rico. Mencionabas las competencias. ¿Cuáles otras competencias son centrales en esta maestría? Y sobre todo pensando en temas profesionales para, digamos, el ejercicio favorable a los derechos humanos. Mira, yo creo que la maestría intenta desarrollar básicamente 2 competencias. Primero, la capacidad de lectura crítica de textos complejos conceptualmente, porque nos pasa a todos, que muchas veces quien por su trabajo tiene que estar en el terreno todo el tiempo, a veces no puede tomar distancia, reflexionar y volver a la práctica con una mayor conceptualización. Entonces esa es una de las competencias que se procura desarrollar. Entonces yo diría que una es el análisis conceptual complejo, la cual se fomenta a través de trabajos de comparación conceptual. Y la otra competencia muy importante, y creo que vinculada con la primera, pero mucho más vinculada con el cuerpo de la pregunta para gente que en realidad ejerce los derechos humanos, que está en el día a día en su tarea es esa, es tratar de lograr desarrollar conexiones entre las lecturas teórico-conceptuales y el análisis empírico, que no es fácil, porque para todos yo soy académica, me dedico a la investigación, para mí lo más fácil es moverme en el mundo de los conceptos y las ideas abstractas, y ahí me puedo quedar y no bajar nunca. O a la inversa, la gente que es muy práctica todo el tiempo está intentando buscar soluciones prácticas, porque a veces no hay tiempo, hay que hacer cosas, y sin embargo lo que nosotros intentamos hacer es que haya, a partir de estudios de caso, de ejercicios específicos, se vaya desarrollando la habilidad de identificar ciertos rasgos o principios o conceptos básicos de derechos humanos y ver cómo se implementan en el día a día. No sé, un ejemplo de esto es cómo aplicar el principio de igualdad y no discriminación, que es básico en todo el enfoque de derechos humanos a una política pública, ¿no? Y así sucesivamente.
Con relación ya al programa, hablemos del núcleo común. Hay tres áreas: políticas de derechos humanos, democracia y derecho. ¿A qué objetivos responden? ¿A qué objetivos pedagógicos responden estas áreas? Justamente responden a este objetivo de desarrollar un programa multidisciplinario. Pero bueno, ¿cómo desarrollábamos esta multidisciplinariedad, ¿no? Entonces había que encontrar como ejes en que los estudiantes tuvieran claro cuáles eran las principales discusiones en cada uno de ellos. Por eso decidimos el eje jurídico, que empieza con teoría jurídica y continúa con derecho internacional de los derechos humanos y mecanismos de protección nacionales e internacionales de derechos humanos, para que los estudiantes, independientemente de su formación académica, tengan una idea clara de cuáles son los mecanismos que el sistema y los diferentes regímenes de derechos humanos ofrecen para la protección de derechos humanos. Luego, en la dimensión de democracia, es una maestría en derechos humanos y democracia, entonces todo el estudio de la teoría democrática, cuáles son las discusiones que atraviesan la teoría democrática, cómo la teoría democrática se vincula o no con los derechos humanos, porque en realidad no hay una vinculación tan estrecha como se supone. Fue el otro objetivo pedagógico, que se pueda hacer un análisis más fundado en cuáles son las características de los regímenes democráticos. Y después, política de derechos humanos está mucho más vinculada a un análisis sociológico-político de los movimientos de derechos humanos, qué características tienen, qué políticas públicas se desarrollan, qué características tienen estas políticas públicas, el objetivo es que si hay estudiantes que están interesados especialmente en esto, bueno, puedan trabajar y tener un conocimiento un poco más profundo sobre este área. ¿Y las áreas de especialización cuáles son y en qué consisten? Bueno, hay básicamente dos grandes áreas de especialización y después subáreas, pero las áreas principales de especialización son la especialización en protección de derechos humanos, que está muy dirigida a personas que son operadores jurídicos, ya sea abogados, jueces, ministerios públicos, miembros en México existen instituciones que se llaman comisiones de derechos humanos, parecidas me parece a la Procuraduría de Derechos Humanos en Colombia. No sé si hay una Procuraduría de Derechos Humanos. Sí. Y hay Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo. Entonces, parecida a la idea de la Defensoría del Pueblo, y donde la formación específica es en cómo se pueden hacer vivos, dar vida a todos estos mecanismos que se estudiaron en teoría. Esto es cómo podemos utilizar estándares internacionales de derechos humanos en el trabajo cotidiano adentro de un país, para qué sirven, para qué no sirven, qué implica tomar una decisión con enfoque de derechos humanos, qué hay que tener en cuenta, cómo se interpreta, cómo se argumenta, ¿no? Porque no solo tener conocimiento técnico, el enfoque de derechos humanos no solo implica un conocimiento técnico, sino también la adscripción a ciertos principios éticos que tienen que estar presentes, como el de no discriminación, universalidad, que el propio paradigma de derechos humanos propone. Entonces es cómo conjuntar eso. Y la otra especialidad es la que nosotros llamamos en procesos políticos, y está mucho más dirigida a gente que viene de ciencias sociales o de políticas públicas, que no es un operador jurídico, sino
trabaja en el campo de los derechos humanos, pero sus áreas de interés son, por ejemplo, el desarrollo estratégico de ONGs o el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Entonces aquí la formación está mucho más orientada al diseño, evaluación de políticas públicas, a entender los procesos de movilización social, las características del movimiento de derechos humanos en general y en contextos particulares, las formas de vinculación del movimiento de derechos humanos con las autoridades gubernamentales, las técnicas de advocacy, ¿no? que se pueden utilizar, ciertas herramientas que permiten realizar un desarrollo estratégico de la política de derechos humanos, etc. ¿no? Entonces son las dos principales ramas, especialidades de la maestría. ¿no? El tema metodológico es importante allí. Sin embargo, uno nota que los estudiantes de Derecho no traen un énfasis en metodología, o las facultades tradicionales de Derecho no se enfocan mucho en metodología. Se dictan un curso separado de metodología, pero la metodología no está en el eje central de la formación, mientras que en ciencias sociales tradicionalmente la formación metodológica es más importante. ¿Cómo enfrentan ustedes eso? Y sobre todo porque es muy importante hoy en día el tema, por ejemplo, del monitoreo y cosas centrales para trabajar en derechos humanos. Debo confesar que ese fue, es y será nuestro dolor de cabeza como en la maestría, justamente por lo que dices. Tenemos una diversidad tan grande de estudiantes, de formaciones profesionales, ¿no? No es lo mismo la aproximación metodológica de un abogado que la de un antropólogo o la de un administrador de empresas que tenemos. Que a veces hemos tenido gente que tiene una trayectoria distinta. Y eso genera ruidos. Lo que hemos desarrollado es, primero, hemos tenido una discusión muy fuerte de qué se espera de las tesis. Porque Flaxo, para graduarse, uno para obtener un título de posgrado, tiene que hacer una tesis. Eso no hay discusión. Entonces, lo que tuvimos es una discusión muy fuerte sobre qué tipo de tesis se admitían. Porque es verdad que, digamos, los que venimos de ciencias sociales vamos a pensar en una tesis de una característica totalmente diferente a cómo la va a pensar alguien que viene de una formación jurídica. Entonces, se admiten tesis con características más jurídicas, por ejemplo, la propuesta de una reforma legal o el análisis crítico o la elaboración de un caso para poder litigar, y otras más tradicionales de investigación en ciencias sociales. Pero sin embargo hay un denominador común, y esto es lo más difícil de desarrollar en todos los estudiantes, que una tesis tiene que tener una pregunta que es una pregunta fundamentada, ¿no? Que tiene que tener una revisión de literatura, y para que sea un ejercicio que contribuya al conocimiento hay que tener un conocimiento previo sobre las diferentes, sobre el ámbito sobre el que se está desarrollando la tesis. Y para eso lo que se han hecho son diferentes materiales de metodología que están orientados a los diferentes perfiles de estudiantes. Pero al principio comenzamos, cuando yo coordiné la maestría, con un modelo más uniforme, más influenciado por las ciencias sociales, y eso generó disonancias al principio. Pero ahora así como admitimos la diversidad disciplinaria, la conclusión a la que llegamos era que había que admitir la diversidad también de mecanismos de egreso, ¿no? De la tesis. Finalmente, ¿puede pensar ahora en experiencias exitosas con egresados para compartir con nosotros? No, sí, la verdad es que es muy interesante la experiencia que tiene la maestría. Ya ha formado más de 200 egresados, entonces ya hay una masa crítica interesante. Me gustaría destacar, se han formado allí
abogados, defensores de derechos humanos, que son los que han ganado últimamente litigios ante la Suprema Corte de Justicia sobre debido proceso, y donde ellos se animaron a litigar con perspectiva de derechos humanos, tratando de realizar un análisis más estratégico de sus fortalezas y debilidades. Me parece que ahí hay un caso muy exitoso. Otros casos exitosos son los de los jueces que han participado en la maestría, que hoy están dentro del Poder Judicial, tratando de México en 2011 una reforma de derechos humanos que incorporó todo el derecho internacional de derechos humanos dentro del orden jurídico nacional. Entonces eso es un desafío, bueno, mayúsculo para el Poder Judicial. Y teórico y práctico. Yo siempre digo que es como desaprender y aprender el derecho, porque tiene que ver con cambiar la función del juez, la aproximación. Y yo diría que estos son los principales desafíos. E incluso miembros de egresados que trabajan en organizaciones no gubernamentales, que poco a poco han ido incorporando una perspectiva de política pública, de advocacy estratégica de derechos humanos, y que cuando hablamos con ellos de repente nos dicen, no, bueno, qué suerte, que aprendí, que entendí cuando vino Barbara Frey, que habló con nosotros, hicimos el mapa, entendí cómo podían hacerse las cosas. Entonces yo creo que sí, la maestría, las experiencias con egresados, hay experiencias muy exitosas. Probablemente tenga que ver con un contexto donde, para bien o para mal, los derechos humanos son un tema central en la agenda pública mexicana, ¿no? Entonces le encuentran mucho sentido a las discusiones que se tienen. Y especialistas en temas de género también, que pueda pensar en casos exitosos, temas de género y temas también de gobierno, de personas vinculadas al gobierno. Bueno, por supuesto que sí. La maestría, una parte importante de la formación jurídica con perspectiva de género para el Poder Judicial Federal y para algunos poderes judiciales estatales la hizo la maestría en Derechos Humanos. Entonces hoy los jueces están empezando a pensar, a utilizar categorías de igualdad de oportunidades de género, categorías de perspectiva de género en sus decisiones, porque es un componente central. La perspectiva de género, dentro del principio de no discriminación que atraviesa el paradigma de derechos humanos, la maestría hace especial énfasis en perspectiva de género, ¿no? Y en el gobierno hemos tenido egresados que trabajan en las diferentes en comisiones de derechos humanos en diferentes estados. De hecho, tenemos un convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de la Ciudad de México, donde formamos en cada generación de la maestría, recibimos estudiantes que son funcionarios de esa institución, que son becados. O sea, ellos hoy tienen una masa crítica. Varios de nuestros egresados son visitadores de estas comisiones. El primer y el tercer visitador ahora son egresados del programa. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que probablemente la principal experiencia con los egresados es que se está conformando una red de personas que, más allá de sus diferencias, empiezan a hablar un mismo idioma, que saben de qué están hablando y se pusieron ahí, comparten cierta mirada y cierta aproximación común que está ayudando al diálogo interinstitucional. Digo que no era un objetivo primario de la maestría, pero que es importante, ¿no?
aporte valioso. Muchas gracias, profesora Karina. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.